Cuando estaba estudiando ingeniería mecánica, llegó un momento de la carrera en el que encontré que, bueno, por un lado que la creatividad estaba enfocada a un desarrollo que no necesariamente iba en la misma dirección de un futuro sostenible o de un futuro con bienestar, sino más como un afán por una producción masiva y eso. Entonces, básicamente la creatividad dentro de la ingeniería estaba más enfocada por una parte al mantenimiento de la industria y por otra parte al desarrollo de sistemas de producción masiva y también como por suplantar la mano de obra humana. Entonces eso me empezó a decepcionar un poco de la ingeniería y, y encontrar que habían cosas que ya estaban resueltas. Entonces como que sentí que mi espacio de acción era muy limitado dentro de la ingeniería. Eh, Me presenté a artes y en artes encontré como el espacio para empezar a deconstruir todo lo que la ingeniería había puesto en mi cabeza. Y, y bueno, fue un proceso eh, que tomó varios semestres el poder renunciar a la lógica de la eficiencia, de lo, eh, de lo calculado. Y sin embargo, al final encontré que tanto el arte como la invención en la ciencia eh, tienen como metodologías similares. Entonces, hay procesos que son muy similares y eso me hizo sentir que no sé, que las artes era un terreno bien interesante porque podría investigar, podría crear y podría producir simplemente guiándome por mis propias preguntas acerca de la realidad. Al comienzo fue difícil porque eh, mi pensamiento era muy psicorrígido y, y de alguna manera sentía que esto en los maestros, en los profesores, generaba cierta eh, como ruptura, como limitación, que no me dejaba como acceder no sé, a la guía que ellos podrían prestarme en esos comienzos. Pienso que los primeros 3 semestres fueron un poco complicados por esa razón. Ya luego cuando yo empiezo como a soltarme y a tratar de entender las cosas, no tanto por cómo funcionan en la realidad, sino por su propia naturaleza. Entonces ya empecé pues, a hacer trabajos más experimentales y a entender ya la materia no en un sentido de uso eficiente, sino más como en un sentido de comunicación, ¿no? Pues pienso que los mayores logros han sido los fracasos, porque los fracasos le dejan ver a uno precisamente o las falencias o los vacíos por donde uno puede empezar a explorar. Entonces a veces uno busca como esa perfección que buscaba en la ingeniería, ¿sí? Como esa eficiencia. Pero de repente lo que... Y además es extraño, ¿no? Porque fracasos en arte no existen. Sí, como que cualquier fracaso es un hallazgo. Que no es solamente la pedagogía en arte lo que hace que se genere una oferta de artistas en la actualidad, sino que es más el conjunto de elementos que hay en el entorno. Entonces, tal vez el haber estado muchos años dentro de una crisis social ha hecho que los lugares comunes del arte, que los temas recurrentes, se, simplemente se saturan y ya eh, los estudiantes o los mismos profesionales empiezan a buscar otros territorios donde ejercer la creatividad. Y eso me parece que es lo que hace que las escuelas traten de establecer como digamos más eh, eh, instalaciones para desarrollar otras técnicas o retomar técnicas que se habían perdido. También pues el pensamiento en sí mismo de cómo se conceptualiza el arte, pues también se vuelve un poco más laxo, más abierto, que anteriormente cuando se tomaba una corriente del pensamiento y todo funcionaba a través de esa corriente. Entonces hoy en día es muy abierto, es muy difícil ser precisos en qué es una educación en artes, porque el arte no se puede enseñar.
¿sí? Se puede seguir, se puede acompañar, se puede asesorar, pero al final termina siendo búsquedas personales. Digamos que en el momento que uno decide entrar a estudiar a una institución, de alguna manera está aceptando las reglas del juego de esa institución. O sea, es asumir que va a ser parte de un sistema. Entonces, la educación en sí misma es eso, es adaptarse para ser parte de un sistema. Tal vez las escuelas que mantienen cierta distancia como de la lógica del mercado podrían permitir espacios de experimentación en los que los individuos construyan no sé, un pensamiento individual que se convierta luego en un lenguaje o en una expresión. Pero pienso que lo que nombras, pues, vemos que es increíble que le suceda a las artes, ¿sí? Donde uno creería que hay una mayor libertad. Pero al final y al cabo, las artes también terminarían siendo parte de la vida cotidiana de todos. De hecho, muchas de las propuestas artísticas se enfocan en simplemente destacar lo cotidiano. Entonces como que incluso renuncian a la autoría, al gesto, a la idea de inventor, de creador, para simplemente ser un observador o alguien que señala algo que ya está en el entorno. Con los años encontré aspectos que se empiezan a repetir, ¿sí? que son frecuentes en el trabajo. Entonces, como te contaba al comienzo, investigaba mucho acerca de la apariencia de los objetos en relación a la estructura interna de la materia que constituye el objeto. Y eso me fue llevando poco a poco a entender la naturaleza de los materiales. Entonces, absolutamente todos los materiales que utilizamos tienen un origen natural o mineral, bueno, vienen del entorno natural que tenemos. Y cómo esos aspectos propios, cualitativos, físicos, bueno, todo lo que tienen esos materiales, terminan desempeñando un rol en una comunicación que empieza a establecerse entre un observador y el objeto en el momento de materializar una idea. Entonces, pues podría decir que de las cosas que he encontrado, que sigo en mi trabajo, es un poco esa búsqueda o esa intención de tratar de entender cómo es la lógica de esa naturaleza que está en torno mío, esa naturaleza que ha servido para edificar, para construir, para alimentarnos. Entonces, pues, definitivamente es una mirada hacia la naturaleza. Entonces, al principio, pues, como mirando mucho la industria. Entonces, el trabajo tiene un poco de mezcla entre lo industrial y como esa huella de lo natural también. Pues digamos que a mí algo que me molestaba muchísimo de la ingeniería en el momento que yo estaba en la facultad de ingeniería era un proceso que ya venía tomando mucha fuerza y era la automatización de la producción. Entonces, sistemas computarizados empezaban a reemplazar la mano de obra. A mí eso me parecía muy fuerte porque pues, señalaba un futuro en el que iba a haber mucha oferta de objetos necesarios o innecesarios. Pero ¿y quién los va a consumir si es que no hay empleo? Si es que no hay quien pueda comprar porque no creo que la gente vaya a vivir subsidiada. Entonces, cuando empiezo a estudiar artes y empiezo a desarrollar objetos, que en un principio implemento una metodología de producción solo en mi estudio, en la intimidad del proceso del taller. Pero luego entiendo que hay una lógica ahí que se puede reproducir
que se puede enseñar, ¿sí? Que incluso uno podría poner en internet y muchas personas podrían replicar. ¿Sí? Entonces, al final, si bien se entra en la dinámica del mercado del arte, también es cierto que el arte brinda posibilidades de que muchas otras personas aporten, no solo con su mano de obra, sino también con sus ideas, con su energía y, y de alguna manera tiene una función social. O sea, eso que es mal visto desde el mundo del arte, digamos en un cierto sector de la sociedad o del mundo del arte, acerca de que si un artista no produce con sus propias manos una obra de arte, es como que no es de él, o sea, es como que utilizó a otra persona para hacerlo. Pero en realidad yo no lo veo así, porque en la historia del arte, y no solo el arte, sino de la filosofía también, y de muchas producciones, es el conjunto de la discusión, de la participación de muchas personas, lo que genera un cierto conocimiento. ¿Sí? De hecho, ese conocimiento termina volviéndose más esencial en la medida que hay una mayor participación. Bueno, entonces está por un lado acerca de por qué no son tan masivos o tan ambiciosos los proyectos que hacemos desde aquí. Porque tal vez hay muchas cosas que se encuentran. Por ejemplo, un romanticismo que fue parte de la escuela, en la universidad, como de no acercarse demasiado a esa dinámica del mercado del arte. Pero también por otro lado está como la cosificación del arte, ¿sí? Como volverlo objetos decorativos que se puedan colgar fácil, que incluso el mismo mercado hace eso. El mercado hace que las cosas se vuelvan fáciles de manejar, fáciles de transportar, fáciles de colgar. Pero entonces esa cosificación del producto artístico entonces limita la ambición, o sea, no sé, proyectos que de repente no se puedan llevar a un museo y que estén existiendo en la medida que alguien lo activa en otro lugar del mundo y se hace como una cadena de acciones que otras personas repliquen en otro lugar. No sé, eso hace que los proyectos también tengan otras dimensiones. Entonces, bueno, hay artistas colombianos que han logrado como llegar a proponer cosas monumentales o masivas, pero siguen todavía haciendo casos muy puntuales. Por otro lado, o sea, no es que esto esté mal, ¿sí? No quiero que se lea como que eso es un defecto o un error, porque también hay muchas búsquedas personales muy íntimas, ¿sí? De mucha exploración, de casos muy puntuales que no requieren un despliegue importante, básicamente eso. En el contexto local uno podría sentir mucha presión precisamente en hacer lo contrario, ¿sí? En reinventarse cada vez. Entonces si se tiene un proyecto que tiene gran impacto y empieza a funcionar de alguna manera, la dinámica del mercado lo empieza a mover, entonces ya es una alerta, ¿sí? Ya toca saltar de ahí, toca cambiar, que es una buena actitud, o sea, si se maneja en equilibrio. Pero por otro lado está ese tipo de propuesta que para llegar a una visibilidad, una universalidad, pues se tiene que repetir, ¿sí? Y ser masivo. Entonces, pues hoy en día se alcanza a ver muchos casos de esos. Pero también se ven muchos casos en los que precisamente cada vez hay una propuesta diferente, ¿sí? Hay una reinvención. De repente puede haber algo de gesto en el pensamiento, pero en la manera en que se resuelve y se materializa hay como mucho interés en innovar. Y creo que eso es el arte contemporáneo. En lo personal pienso que cuando uno produce arte para vender, o sea, que su fin es el negocio, su fin es traducirlo en dinero, pues es una creación que
desde su comienzo ya está limitada, ¿sí? No es abierta totalmente, no es libre. Por el contrario, creo que cuando uno hace un proceso auténtico, honesto, que se permite explorar, indagar, concluir, no sé, materializar, socializar, independiente si eso se traduce en un remanente económico, pues esa honestidad hace que el trabajo sea auténtico y si eso se traduce en dinero, pues bienvenido el dinero. ¿M? Pero cuando el proceso es al contrario, que se sabe que cierto tipo de objeto ya tiene una garantía comercial y se aferra a ese proceso, entonces pues hay un problema y bueno, es factible que muchos de nosotros caigamos en ese proceso en algún momento, pero lo que es importante es como que en algún momento uno tiene que pellizcarse y salirse de ese lugar de confort. ¿M? Y asimismo uno también le plantea un reto a ese entorno que se estaba amoldando a, a, esa, a esa lógica. ¿M? Entonces creo que está precisamente como en el reinventarse y en el seguir buscando el, pues, como la manera de mantenerse un poco fiel a esos principios del verdadero artista, que eso es un tema como, no sé cómo abordarlo, pero sé que mucha gente lo plantea así. Entonces, creo que es más como seguir las necesidades personales, ¿no? Como espirituales, como seguir un poco la intuición y hacerse preguntas sobre el entorno, ¿no? Ser críticos y, y no ser conformes, salirse de ese lugar de confort. Bueno, en mi proceso sí he visto muchos referentes latinoamericanos. Sin embargo, pues también pues, me ha interesado mucho la escultura, entonces pues he analizado mucho del, de la escultura británica de los 80s, también de Estados Unidos. Eh, Pienso que hoy en día es muy difícil uno limitarse a unos solos referentes, a los referentes de una determinada región, porque toda la información está ahí, todo es muy globalizado. Eh, Tal vez nos faltan mucho más sobre Asia, sobre Oriente o África, pero sin embargo también tenemos algunos referentes de esos lugares. Entonces, yo no, siento que hay un auge, digamos, brasileño, colombiano, peruano, pero el arte latinoamericano ha tenido sus focos en la historia. ¿Mm? Uruguay, Argentina, eh, el mismo Brasil. Solamente que desde la óptica que se mantuvo por mucho tiempo, desde esos grandes centros del pensamiento occidental o donde se avalaba el pensamiento occidental, entonces no fueron vistos, ¿sí? No se les dio el suficiente espacio. Incluso hoy en día sigue sucediendo. O sea, si uno revisa, a pesar de que hay un gran boom de arte latinoamericano, eh, los grandes compendios de arte, los libros, los catálogos, las grandes bienales, siguen teniendo un gran porcentaje de Norteamérica y eurocentrismo. ¿Mm? Muchísimo, realmente es muy alto. Una vez escuché a Carlos Garecoa diciendo, a pesar de que hemos trabajado tanto, que hemos llegado a los lugares donde hemos llegado, seguimos afuera, ¿sí? Seguimos estando al lado. ¿Sí? Entonces todavía hay una resistencia ahí a ser aceptados totalmente por esos centros. Pero es que tal vez no es necesario estar en esos centros, sino hay que generar nuestros propios centros. Entonces, de alguna manera eso pasa en México y eso pasa en Brasil, que uno siente que más bien las cosas jalan hacia allá. ¿Sí? No, ellos están pretendiendo irse hacia afuera. Y, y pues Colombia podría hacerlo, pues, tiene mucho con qué ahora, pero pues también depende que surjan
críticos, historiadores, gente que se encargue como de revisar desde afuera todo lo que sucede y que lo revisen bien, no desde la mirada del europeo o del americano, norteamericano, sino desde la mirada propia, desde la estructura interna donde se están produciendo las propuestas. Bueno, estas piezas de aquí se llaman manantiales y básicamente ha sido un proceso de ir exagerando, de ir ampliando la forma que tiene una fuente de chocolate cuando está funcionando con el chocolate fundido, que aún estando en estado líquido la apariencia superficial es de un sólido. Y entonces esa forma icónica me pareció bonita, pues digamos que no es algo muy visible, no es algo que la gente le preste mucha atención, pero me interesaba como una forma abstracta que se pudiera repetir y de repente hablar de las fuentes, ¿sí? Entonces, esto es apenas como un asomo a la idea. Entonces utilicé unos árboles que salen de lugares muy neurálgicos en los ecosistemas de Colombia. Este del centro se llama Puy y sale del Cerrejón, donde están las minas de carbón. Entonces son territorios que se han ido deforestando para abrirle paso al desarrollo. Estos otros pues crecen mucho más rápido, se llaman carretos, pero también vienen de la selva, estos vienen de Putumayo. Entonces durante un largo proceso que tuve con el papel, hice tallas referentes a troncos, a árboles, y me interesaba cómo el papel guarda la esencia de la madera. ¿Sí? De alguna manera esa referencia al árbol está ahí, y cómo el papel funcionaba como una superficie en la cual se archivaba o se archiva información de la misma manera que químicamente y físicamente se archiva información en los anillos de los árboles.